Estamos hablando, dándole seguimiento al curso Neumatología Bíblica, o lo que es lo mismo el Espíritu Santo en toda la Biblia. Pero estamos en el último punto del seminario que ya se ha llevado un año. Y este último punto estamos hablando de el Espíritu Santo y la escatología bíblica. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la escatología bíblica. Hemos dicho que la escatología es una palabra griega que significa fin, significa último, significa postrero, significa extremo. Hemos dicho en presentaciones anteriores que la escatología, el tiempo final, los días postreros, iniciaron desde que el Señor Jesús nació en Belén. Desde Adán y hasta Noé, 2000 años, la profecía anunciaba. Desde Noé y hasta Jesús, la profecía hablaba. Y en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. No apareció un profeta por ninguna parte, hasta que apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista, según Isaías capítulo 40, era la voz de uno que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Cristo anuncia y dice quién es Juan. Y es el vocero, el heraldo del Mesías, el heraldo de Emanuel, el heraldo de Dios con nosotros. Pero cuando Cristo nace, entonces comienzan los días finales, los postreros tiempos, los postreros días. ¿Qué significa eso? Significa que desde que Cristo nace se acabó el relajo del pecado, de la maldad, del diablo, de los demonios y de todo lo que es malo. Al entrar Cristo a nuestro tiempo, al entrar Cristo a nuestra creación, al entrar Cristo a nuestra historia, eso era un anuncio claro y categórico de que el diablo ya tenía la espada en el cuello. Al punto que, si usted recuerda, en el libro de San Marcos, en el capítulo número 1, mire usted lo que dicen los demonios. San Marcos capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué dice ahora? Has venido, ¿para qué? Para destruirnos. ¿Cómo dice ahora? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Saben los demonios que Cristo lo va a destruir a todos? Sí. ¿Lo saben o no lo saben? Sí. Desde que Cristo entra a la historia, los demonios dicen: se acabó. Se acabó. Ya hay un tiempo fijado para nuestra destrucción. San Mateo capítulo 24, versículo 41. Capítulo 25, versículo 41. Vamos rapidito. Mire usted qué hermosa es la escatología. San Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Qué dice el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué cosa? Apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben los demonios que lo van a destruir? ¿Lo saben o no lo saben? Cuando Cristo entró a la historia humana, cuando se hizo hombre, se le puso fin y fecha a todo lo que es malo. Escatología bíblica. La escatología habla de las cosas del fin. Por eso cuando digo la palabra escatología siempre digo bíblica, bíblica, porque en otras ciencias usan la palabra escatología, pero tiene otro sentido, otro significado. Bíblicamente la escatología nos habla de los eventos finales, nos habla de el fin del pecado, de la maldad, del diablo, de los demonios, de los seres humanos malos. Toda esa mojiganga se va a acabar. El Señor la va a convertir en ceniza. Por eso es de vida o muerte estudiar detenidamente el asunto de la escatología. Cuando usted estudia el último libro de la Biblia, que se llama ¿cómo? Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito en una forma quiástica porque tiene un quiasmo. ¿Qué cosa es un quiasmo?
es la comparación de dos listas en el caso del Apocalipsis. La primera mitad del Apocalipsis es una parte ¿cómo? Histórica. Y la segunda parte es una parte escatológica. ¿Cómo es la segunda parte? Escatológica. Así que en el Apocalipsis hay una comparación entre lo histórico y lo escatológico. La segunda parte, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 21, toda esa sección es escatología. Y si usted no tiene mucho tiempo para leerlo todo, por lo menos lea Apocalipsis 12, 13 y 14. ¿Cuáles son los capítulos? De allí la importancia de sacar tiempo para estudiar la escatología bíblica. ¿Creen que estamos aprovechando el tiempo? A ver, ¿sí o no? Por la gracia de Dios estamos estudiando el Espíritu Santo. Ya hablamos de la apocalíptica bíblica, ahora estamos hablando de la escatología bíblica, el Espíritu Santo y la escatología bíblica. Terminemos con la introducción con la que hemos estado trabajando para ver si en la próxima presentación podemos entrar directamente ya al estudio. ¿Pero ha valido la pena esta introducción? ¿Ha valido la pena o no ha valido la pena? ¿O ha valido la alegría? ¿Ha valido la pena o la alegría? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. La semana anterior le dimos una probadita y vi algunos que se quedaron con deseo de seguir. No hay problema, seguiremos comiendo. Y me llena de gozo saber el interés y el empeño que hay en mi casa, de mi amada esposa, que siempre quiere que ustedes tengan su merienda. Digo, ven acá, pero esta gente está muy grande para merienda, pero negralita. Pero como quiera sigue pensando en la merienda, así que no se angustien que la merienda andan por ahí ya. Mi muchacha. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Voy un poquito rapidito a ver si cubrimos todo. ¿Cómo dice el versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente, ¿qué dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina ¿de qué? De demonios. ¿Cuándo ocurriría eso? En los postreros tiempos. Escatología. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos rapidito. Marcos 1, 15. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 15? Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? Marcos 1, 15. ¿Cómo dice? Diciendo, dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel 8:14, la profecía de los 1300 días? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de las 70 semanas? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Se anunciaba que vendría el Mesías? Sí. ¿Vino Cristo? Sí. Entonces se cumplió perfectamente la parte que tenía que ver con el Señor Jesús y ya para 1844 terminaría la profecía. Pero el tiempo se ha cumplido, el tiempo de su venida, cumpliendo con los postreros días. San Lucas capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 20, versículo 21. ¿Por qué es importante esto? Esto es de vida o muerte. Lucas 17, versículo 20. ¿Cómo dice el verso 20? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, ¿qué cosa? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios, ¿qué cosa dice? Está entre vosotros. Yo pregunto, ¿dónde está el rey? ¿Está el reino, sí o no? Sí. ¿Y quién era el rey? Cristo Jesús. ¿Quién es el rey? Jesús. Y si Jesús está presente el reino, ¿sí o no? Sí. Escatología, cumplimiento del tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Mire qué cosa linda. Recuerde, como dijera nuestra hermanita Esthercita, que existe lo que se llama el cumplimiento del tiempo. ¿Se llama cómo? Hechos 2:17. ¿Qué dice el versículo 17? Hechos capítulo 2,
versículo número 17. ¿Cómo dice el 17? Dice Pedro, mas eso es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué cosa? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños. ¿Se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, sí o no? Sí. ¿Pentecostés ya eran los postreros días, sí o no? Sí, porque era después que Cristo ya vino. Desde que Cristo vino empezaron los postreros días, empezó la escatología. Cristo vino a resolver esa situación. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Estamos buscando en la Biblia el cumplimiento de los postreros días. Estamos dando evidencias bíblicas acerca del cumplimiento de el tiempo del fin de la escatología bíblica de los postreros días, de los días finales. Desde que Cristo entra a la historia, llegaron los postreros días. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahora? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. ¿Vino Cristo e instauró los postreros días? Sí. ¿Comenzaron los postreros días desde que Cristo vino a la tierra? Sí. Escatología. Desde que Cristo entró, ya el problema del pecado se anunciaba su destrucción. Desde que Cristo muere en la cruz y resucita, entonces la maldad, el pecado, el diablo, los demonios, los hombres malos, todo ese equipo de cosas y de gente están completamente sentenciados a la destrucción. ¿Cierto o falso? Los postreros días. Ahora, mire qué cosa linda, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Por qué estamos leyendo tanto la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Qué usó Dios para crear todo lo que hay en el universo? Su palabra. Si usted aprende a amar la palabra de Dios, a llenarse con la palabra de Dios, a través de la palabra, el Espíritu Santo le instruirá para aprender a amar a Dios. Y amando a Dios, entonces usted recibirá los resultados de amarle a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Cómo dice el versículo 1? También debes saber esto, ¿qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué cosa dice? Evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Estamos viviendo los postreros días, sí o no? Sí. Entonces deberíamos estar más alerta, ¿o no? ¿Cómo debemos estar? Más alerta. Me crié en una zona donde era el corredero de los ciclones. Todos los años, siempre los ciclones pasaban por ahí. Y nosotros felices que los ciclones pasaran, porque cada vez que los ciclones pasaban, era época de cosechar maíz verde. Y en casa ya tenemos una norma, que la temporada de ciclones había que hacer majarete. Hoy como niño, compadre, como niño estábamos felices porque cuando llegaba la temporada ciclónica, todo el patio estaba sembrado de maíz.
Y cuando se veían los vientecitos así raros, yo era más chiquito de la casa, le decía, mamá, ya llegó el tiempo de los majaretes, ¿es verdad? Me dice, sí, mi hijo. Oye, yo no me decía, Señor, que el ciclón venga pronto, que venga pronto ese ciclón. Y los ciclones venían. Y ahí teníamos un caldero así de majarete, compadre. Y el ciclón para la buena afuera y nosotros comiendo majarete adentro. Y el techo de la casa era de zinc. Y la casita era una casita de lujo de tabla de palma. Oye, cuando ese ciclón arreciaba, que estaba tan. Y decían, ¿usted cree que no me estaba ni nervioso ni asustado? No, estábamos comiendo majarete en la casa, compadre. Y cuando usted terminaba un plato, mamá, eso era uno sabio. Uno no tiene tiempo de meterse en miedo porque estaba ocupado. Qué cosa linda. Cuando terminaba un plato, nada más iba, mamá, ¿se acuerdan de los platicos de aluminio? Villera Gonzalo. Oiga, era mamá, coge. Y afuera el mundo acabándose y uno adentro de la casa feliz. Y después que terminamos así, bien así, uno se acostaba y esa bulla en el zinc, ese aguacerazo así. ¿Sabe que eso es ensordecedor que usted ni oye? Oye, nos acostábamos ahí y nos dormíamos y cuando nos despertábamos, ¿qué usted cree que había que hacer otra vez? ¿A fajarle otra vez? Mamá, qué cosa linda. La pobreza no es vileza. No. La pobreza es un centro de preparación y capacitación para gente grande. Ay, mamacita. Mamacita, linda, compadre. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si usted tiene que aprender a ver el mundo como es, no como usted quiere que sea. Déjese de tontería. La mayoría de la gente sufre estúpidamente, ¿saben eso? La ley de los 99. Tienen 99 monedas y están angustiados porque le falta una. Mire, por favor, disfrute las 99 que usted ya tiene. Y esa que falta, déjela que se quede donde le dé su gana, tiene 99. Ay, no, que me falta una. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Estamos como medio locos, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Vamos rapidito, que nos falta otra lista. Un poquito más larga que esta, pero más hermosa. No sé si a usted le pasa lo mismo, a mí me gusta la Biblia. Primera de Pedro 1, 18 al 21. ¿Qué dice Pedro? Estamos hablando de los postreros días. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Es más, leamos ahí mismo el 5. Capítulo 1, versículo 5, para no tener que dar otra vuelta. ¿Qué dice el 5? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois, ¿qué cosa? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué dice ahora? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo dice? En el tiempo postrero. ¿Viene Cristo pronto por segunda vez, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo viene en el tiempo postrero? ¿Cuándo empezó el tiempo postrero de que Cristo llegó? Cristo llegó y dijo, se acabó el relajo. Pagó el precio del pecado, puso la cosa en su lugar y dijo, espérenme aquí, que voy a preparar allá para venir a buscarlo a ustedes. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? ¿Preparando qué cosa dice él? San Juan 14, 1 al 3, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que cuando yo estoy, vosotros también estéis. ¿Nos está preparando el lugar? Amén. ¿Debemos estar contentos esperando por él? A ver, ¿sí o no? Sea usted que usted viva o que se muera, dele gloria a Dios. Le están preparando el lugar, ¿dónde? En el cielo. ¿En la casa de quién? Me gusta que él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa eso? Que es una casa grande. Eso no es lo que significa. En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Sabe qué vive en la casa del Señor? Eso debe ser una chulería, usted por la mañana levantarse, de que darle buenos días al Señor. Claro, en el cielo no se va a dormir. Pero usted echa su pavita porque llevamos la mala costumbre de aquí. Cosa linda, una masita linda. Debe ser una cosa linda vivir en el cielo con los ángeles y con el Señor. Es un privilegio grande. Que usted salga de donde está viviendo, ahí van los ángeles caminando. Y, muchacho, ¿cómo amaneciste hoy? Los ángeles no saben esos saludos, pero bueno, se lo enseñamos. Cosa linda. En mi sueño, ay Señor, en mi vida he estado soñándome con los ángeles desde que tengo 5 años. Son tan diferentes a nosotros. Somos tan disparatosos los seres humanos. Y ellos son tan distintos. Pero lo interesante es que son distintos, pero no diferentes. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿No entendieron? No. ¿Cómo son ellos?
Distintos, pero no diferentes. Número 1, ¿son ellos criaturas de Dios? Nosotros también. Así que ellos son seres espirituales y nosotros somos seres carnales. ¿Entendieron la cosa? Somos como distintos, pero no diferentes. ¿Aman los ángeles? Sí, Señor. ¿Ama usted? Sí, Señor. ¿Aman a Dios los ángeles? Sí. Sí. Yo le digo una cosa. Usted jamás podrá ser igual después que conoce a Dios. Jamás. La raíz de toda nuestra desgracia es no conocer a Dios. No existe nadie en el universo tan hermoso y tan bueno como Dios. Nadie jamás le amará como Él le ama. Aun cuando le destruya, lo hará por amor. Mire qué cosa interesante. ¿Sabe lo que es el plan del diablo? Que usted viva sufriendo por la eternidad. ¿Entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? Luego dice, no. Los antediluvianos, ¿lo destruyó o no lo destruyó? Sí. Sodoma y Gomorra, ¿lo destruyó o no lo destruyó? Sí. Imagínense que estuvieran, sufre. Eso es descabellado. ¿O no? Así que hasta por amor destruirá a los que no se salven. ¿Qué va a hacer con Satanás y sus demonios? Los quemará. ¿Y a quiénes va a quemar con Satanás y sus demonios? A los que no se arrepientan. ¿No fue lo que leímos en San Mateo 25:41? Así que usted tiene la oportunidad de entregarse, arrepentirse y entregarse al Señor, alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero no se angustie, si usted no quiere, no se preocupe, que lo van a quemar. ¿Y cómo lo van a quemar? Hasta hacerlo ceniza. Y después de hecho ceniza, ¿quién se sigue quemando? Nadie. Ceniza y se acabó. Eso se llama amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ahora. ¿Qué dice el 18? 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿cómo dice? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? Dice, en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? De vosotros. ¿Vino Cristo o no vino? ¿Nació o no nació? ¿Nació de una mujer? ¿Sí o no? ¿Creció en Nazaret? ¿Sí o no? ¿Lo crucificaron? ¿Lo sepultaron? ¿Resucitó? ¿Se apareció a los discípulos? ¿Ascendió al cielo? ¿Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Envió el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces todo se ha cumplido. Postreros tiempos. ¿Ha sido paciente con nosotros el Señor? No abuse de la paciencia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Son las evidencias bíblicas. ¿Evidencias cómo? Bíblicas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. ¿Qué dice ahora? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Postrer. Éjatos. Postrero, último, fin, escatología. Hebreos 10:9. Hebreos capítulo 10, versículo 9. ¿Cómo dice Hebreos 10:9? Hebreos 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, ¿cómo dice? Para establecer esto último, éjatos, para establecer esto postrero, esto final. Pregunta para usted, ¿ha cumplido Dios con su palabra y su promesa? Sí. ¿Sabía Dios todo lo que iba a pasar desde antes de la fundación del mundo? Sí. ¿El Concilio Celestial tomó un voto y una decisión de pagar el precio del pecado del humano cuando esto ocurriera? ¿Sí o no? Sí. Desde antes de la fundación del mundo, ¿sabía Cristo lo que le iba a suceder? Sí. ¿Dio un paso atrás? No. ¿Tomó la decisión de salvar la humanidad? Sí. ¿De reivindicar el nombre de Dios? Sí, Señor. Mi pregunta entonces, ¿merece que le amemos? Amén. ¿Merece el Señor que le amemos? Amén. ¿Lo merece o no lo merece?
El amor no es una cosa, es una persona y se llama Dios. Si es verdad que usted ama a alguien y es una persona, de principio descubre que el amor no es un sentimiento. El amor produce un sentimiento, pero no empieza con un sentimiento. Cuando usted supuestamente se enamora de una persona y nada más está viendo la cara, el cuerpo, los cabellitos y qué sé yo qué, usted no anda bien. Porque la cara, el cuerpo, el cabellito se derrumba. Los principios no cambian. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Los principios son tan eternos como el mismo Dios. Amén. Por eso, cuando usted se vaya a enamorar, asegúrese que se enamoró por principio, no por sentimiento. El humano no entiende lo que es el amor. Porque si entiende lo que es el amor, entonces conoce a Dios. La mayoría de la gente dice que se enamoran y después dice que, pero vean que tú no estabas enamorado de fulana, sí. Y entonces no, ya no, ahora te enamorado, eres un loco. Eres un loco, porque eso no es así. Eso no es amor. ¿O es amor esa mojiganga? ¿Eso es amor? No. Cuando era niño decía una canción de que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿Han oído esa mojiganga? Y es la verdad, es la verdad. ¿Ama a Dios al ser humano o no lo ama? Porque de tal manera, porque de tal manera, porque de tal manera, porque de tal manera. ¿Entendieron? ¿Cómo dice el versículo? Porque de tal manera. Si usted no entiende porque de tal manera, no entiende lo que sigue. ¿Cómo es que Dios amó al mundo si son unos sinvergüenza? Explíqueme. ¿Cómo es que Dios amó al mundo si crucificaron a Jesús? Explíqueme. ¿Cómo es que Dios amó al mundo si son tan ingratos y malagradecidos? ¿Cómo es que Dios amó al mundo si le desobedecieron en el Edén? ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido usted cuando le hacen eso? Mire, lo desaparezco, compadre. No me venga a mí con un cuento sentimental. No, que yo le perdono mentira. Usted le arranca la cabeza. Yo le hubiera arrancado la cabeza de una vez. Mire, estos malagradecidos, los desaparezco. ¿Han visto esa de que es cosa linda? Cuando éramos niños, dije, una pistola desintegradora. O sea, una masita linda. ¡Pah! Se parecía para siempre. Ahora que se acabó el relajo este. Papá Dios no es así. Gracias a Dios. Gracias. Ay, compadre. Gracias a Dios que no es así. Dígase a un señor que conocí, que ese era un sinvergüenza grande. Un señor que conocí que se la daba de predicador. Pero era un bandido, era un sinvergüenza. Y él sabía que era tan sinvergüenza que cuando le tocaba predicar, tenía miedo de que Dios lo desintegrara, le mandara un rayo, una centella. Y el bandido, yo le conté eso, cuando iba a predicar, se acercaba al púlpito ese sinvergüenza y se le hacía así al pie de... Ay, carajo. Y eso no me lo contó nadie, me lo contó él mismo, llorando, pero llorando. Pastor, yo soy un sinvergüenza, yo soy un desgraciado. Pastor, yo no merezco, mire, pastor. Y entonces empezaba a contarme de su cuento, de cómo dije que predicaba y todo. Era un bandido, un perfecto bandido. Le digo, lo que tú te crees que te está saliendo con la tuya. El pecado es autodestructivo. Al malo tú no tienes que hacerle nada, se destruye solo. El pecado te va comiendo por dentro, te va comiendo por dentro. Te va desgraciando la vida por dentro. Dios no nos creó para pecado. Nos creó para la gloria de su nombre. Amén. Así que todo el que anda pecando y cree que se la está haciendo con la suya, se equivocó, usted se está destruyendo por dentro. ¿No han visto gente que usted cuando dejó de verlo, 20, 30, qué sé yo, años, usted veía que estaban como una rosa, así, luciendo, y después le ve como una pasa, usted le ve así como así, que se le está llamando el diablo, como usted le ve la muerte, como así, seco, así, oígase, compadre. ¿La ha visto o no la ha visto? Sí. Y entonces uno no le puede preguntar qué le pasó. Ya uno sabe lo que le pasó. Ay, pastor, cuánto me alegra verlo, me dijo la persona en un sitio por ahí que nos encontramos. Yo andaba con la negra mía, yo le dije, este tipo lo conozco yo. Lo conozco yo, le dije a la negra. Y el tipo estaba ahí parado, digo, ahora es el mismo, se lo digo. El tipo era más joven que yo, ahora está más viejo que yo. Y cuando le digo, oye, ven acá, yo te conozco a ti. Y me mira así, me dice, a mí, digo, sí señor. Hace casi más de 30 años que yo no te veía, pero a ti yo te conozco.
Cuando me decía una cosa que estaba haciendo, y me dice, Pastor Porte, digo, muchacho, ¿y cómo andamos? Le iba a preguntar que cómo le va, pero no me atreví. Yo sé que él está yendo mal porque se lo está llevando el demonio. El pecado te destruye. ¿O no? El pecado te destruye. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos fue, pero nos queda una lista más todavía. ¿Son lindas estas listas o no son lindas? Si ustedes se han dado cuenta que lo que hacemos es reunirnos para ver qué es lo que Dios nos dice. No estamos estudiando lo que el hombre dice de Dios. Estamos estudiando lo que Dios le dice al hombre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y esto no es cuestión de no, dejémonos de cuento. Le voy a leer por lo menos un versículo de la lista que falta. ¿Lo quieren o no lo quieren? Vamos a leerlo por lo menos un versículo. Es una lista nueva que tenemos, pero es una cosa hermosa. Le hemos puesto el título Frases escatológicas. ¿Cuál es el título? Frases escatológicas. Cuando te llegue a su iglesia, no se ponga de parejero y que está usando palabras raras porque a los hermanitos no les gusta eso. Que usted le venga con cuento y con bobería, se molestan. Salí de la universidad y me empecé un distrito, en el distrito de Betel, en Santiago. Y yo dije, tengo que tener cuidado con el lenguaje, no sea que todos los hermanitos me miren mal. Hicimos la primera junta y bueno, usted sabe que en la iglesia, alguien dijo que la iglesia es un hospital. Gloria a Dios que Cristo también es médico. Amén. Otros dicen que la iglesia es una escuela. Gloria a Dios que Cristo también es maestro. Y dicen que la iglesia está llena de pecadores. Gloria a Dios que Cristo es un salvador. Así que Cristo resuelve todo. Pero cuando llegué a esta iglesia, mi primer distrito, y nos reunimos con la junta, habían unos ancianos ahí medio celosones que estaban pensando, no, este tipo se va a creer que es un sabio porque viene de la universidad, de enseñar la facultad de teología, la facultad de educación. Así que, y dije, papá ya me había afilado, bien me ha dicho que era que yo tenía que hacer. Cuando nos reunimos, el primer anciano me tira una chinita preguntándome que qué es lo que vamos a hacer. Y yo me río y le digo, hermano fulano, yo le pregunto a ustedes en qué quieren que les ayude. Porque ustedes están en esta iglesia desde que la fundaron, que vengo yo a inventar nada que ustedes ya no sepan hacer, ustedes lo saben hacer lo que hay que hacer. Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Oye, se miraron, nada más se miraron y se sonrieron. Ay, caramba. Ahí ¿saben que los hermanos dicen su cosita por abajo que nadie lo oye? Alguien parece que digo, usted es un tiguerazo. Oiga, usted puede creer que el tiguerazo, el pastor que llegó, ay señores, bueno, alabado sea Dios, nacieron varias iglesias, se bautizó mucha gente y Dios hizo muchos milagros. Amén. Leamos por lo menos, ¿le parece bien si leemos por lo menos una frase escatológica? San Juan capítulo 6, versículo 39. San Juan, me gusta la Biblia. San Juan capítulo 6, versículo 39. Le tengo buenas noticias. La familia del pastor han avanzado bastante con lo de Apocalipsis para niños. Y son 40 sermones y ya le falta poquito para completar los 40 sermones. Estamos orando a Dios que mi amigo crezca rápido a ver si lo podemos enganchar, pero está chiquitito todavía. En algún momento tendremos que ponernos de acuerdo para ver las iglesias de ustedes cómo lo vamos a hacer. Yo digo que cuando no pueden los niños, pueden las madres, ¿verdad que sí? Oiga, va a ser tan linda, carajo. Así que si el niño no puede estar, enganchamos a la mamá. Oye, ¿qué pasa por niña esa nena? Así que la hacemos pasar. San Juan capítulo 6, versículo 39. ¿Cómo dice el 39? Y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Qué dice ahora? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Y qué dice ahora? Sino que lo resucite. ¿Qué día? El día postrero. El día final. Postrero. Eschatos. O como diríamos en español, escatos. Me suena feo en español. El día postrero. Tenemos que ver las otras frases como los postreros días, en los postreros, los días postreros, el tiempo postrero, el último tiempo.
el postrer tiempo. Eso será cosa de otra reunión. Mi pregunta, ¿usted cree que vale la pena estudiar la escatología bíblica? Recuerde que esta es la parte introductoria. Tenemos que trabajar después con todo el desarrollo de la escatología en la apocalíptica bíblica. Recuerde usted que cuando trabajamos con la apocalíptica bíblica dijimos que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios revela al hombre, le da a conocer lo que el hombre no sabe, no conoce, no entiende, no comprende. Si usted a la revelación que Dios hace le suma la escatología, entonces usted tiene un cuadro claro y usted camina con un mapa claro en el tiempo final. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De allí la importancia de la escatología. Por eso necesitamos detenernos y ver Apocalipsis 15, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 21, y estar consciente de que estamos viviendo en el tiempo escatológico, en los postreros días, en los días finales. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y esto fortalece nuestra fe, y esto le da sentido a nuestra vida. Muy bien, me dicen que hoy es verdad que podemos orar y prepararnos. La pregunta es, número 1, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida, le inspire, le motive, le prepare para amar la palabra de Dios y estudiar los eventos finales? Amén. Número 2, ¿le da usted a Dios todo derecho legal espiritual para repasar las cosas que hemos estudiado, asimilarla y compartirla con otras personas? Amén. Y número 3, ¿quiere usted ser en este tiempo final la voz de Dios que anuncia a la gente su pronta venida en las nubes de los cielos? Amén. Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos todo derecho legal espiritual para que su Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos cambie y nos transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Haga Dios que le amemos por sobre todo. Haga que amemos su palabra. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga, nos inspire, nos motive a llenarnos de su Santa Biblia, a decirle a otros que hay salvación y bendición en Cristo Jesús. Señor, en su mano nos entregamos. Haga nuestra vida y con nuestra vida su voluntad. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús.